permite que estos órganos externamente salgan, ¿no? Esto es lo que se llama una gastrosquisis. Pero, ¿tendrán algún problema genético de estos fetos? ¿Tendrán algún tipo de alteración, ya sea génica, cromotómica o multifactorial? Si yo hago el estudio cromosómico a estos tres fetos, el cardiotipo me va a salir normal. O sea que no hay problema cromosómico, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un problema del tubo neural. Falta el cierre de la parte superior del tubo neural que ocasiona este problema, ¿no? La anencefalia. Aquí es un problema morfológico del mesodermo, que ya lo van a ver cuando hagan biología, ¿no? Y este también igualmente, ¿no? Problema del mesodermo. O sea que son alteraciones del punto de vista embriológico, más no así genético, ¿no? Entonces, no todas las malformaciones que nacen, fetos que nacen, algunos viven, otros se mueren, van a tener algún problema cromosómico. Entonces, vamos a ver hoy día estos trastornos genéticos. Cuando usted observa un feto malformado, tiene que pensar en trastornos de tipo monogénico, o sea, por alteración o mutación de un solo gen. Puede que el trastorno sea cromosómico, muchos, cientos de genes que mutan a la vez, y que eso sí es factible visualizarlo a través del cardiotipo. Puede que sea una herencia de tipo multifactorial, o sea, genes que han mutado por acción del medio ambiente, ¿no? La literatura describe aproximadamente que el 20 a 30% de las malformaciones suelen ser de tipo multifactorial, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, ¿no? Son enfermedades multifactorial. Y tenemos un tipo de herencia típica no tradicional. No sucede de Méndez, tampoco es una alteración cromosómica ni multifactorial. Entonces, hoy vamos a describir las alteraciones monogénicas, multifactorial y la típica no tradicional. Las cromosómicas, en la clase anterior les mencioné, y aparte tienen ustedes un seminario sobre alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, ya no es necesario tocar este tema. Entonces, continuando, vamos a empezar con las monogénicas, ¿no? Entonces, habíamos comentado que es la mutación de un gen. Dependerá dónde este gen se encuentre, puede ser de tipo autosómica o puede ser ligada al sexo, ¿no? ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos? ¿Cuántos cromosomas autosómicos tenemos? 22 pares, ¿no? Entonces depende en cuál de esos 22, cualquiera de esos 22 pares se pueda ubicar el gen mutado y tomará el nombre de herencia mendeliana o herencia monogénica de tipo dominante o recesivo. Pero dominante o recesivo es en relación a la expresión de sus alelos, ¿no? Sus alelos pueden ser homocigotes dominantes o homocigotes recesivos, o pueden ser también heterocigotes, ¿no? La literatura describe aproximadamente 18.000 afecciones de tipo autosómicas. 1.000 afecciones ligadas al cromosoma X y aproximadamente 57 afecciones ligadas al cromosoma Y. Entonces, cuando el genetista observa y ve un caso clínico, es necesario hacer el árbol genealógico, hacer una historia clínica completa, detallada, minuciosa, porque imagínense que la afección no sea conocida. Tendrá que determinar cuál de estas 19.000 enfermedades o 20.000 enfermedades que se aproximan tendrá el paciente, ¿no? Entonces, para ello, tiene que ser muy minucioso y exhaustivo para poder dar un diagnóstico final. Porque pasa el diagnóstico, seguirá un tratamiento especial. Entonces, vamos a ver los genes, porque hemos hablado de mutación de genes, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Ustedes han hecho biología, ¿qué es un gen? Fragmentos de que son ADN, más, ¿no? ¿Qué tiene el ADN?
¿Qué más tiene el ADN? ¿Qué más tiene aparte de ADN? Histonas, ¿no? Histonas, ¿no? O sea, histonas y ADN, ¿no? Y el ADN tiene también secuencias de bases, ¿no? Hidrogenadas, ¿cierto? Entonces, esos son los genes. Estos genes son muy importantes porque basta que un aminoácido, perdón, una secuencia, una base nitrogenada, cambie de posición, o cambie, de repente es un ACCC y de repente se termina en ACGG. Entonces, cuando cambian las bases nitrogenadas, se producen mutaciones en el ser humano, ¿no? Mutaciones genéticas y lógicamente su expresión en el ser humano, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades de estos genes tenemos la replicación. Estos genes tienen la capacidad de autoduplicarse o replicarse, ¿no? Lo hacen solos, ¿no? Utilizando ¿qué? Enzimas, ¿no? Tiene otra propiedad, ¿no? La propiedad de formar enzimas y proteínas. Lógicamente, para formar proteínas, forma aminoácidos y luego proteínas. Está relacionada con la variación genética. Yo migro a otro país, me caso con un individuo de ese otro país, imagínense, de diferente raza, entonces son genes que están variando, ¿no? Tienen una variabilidad, una variación genética. Tienen nuevos seres que nazcan, ¿no? De esos uniones, ¿no? Y la capacidad que tiene el gen también de adaptarse, ¿no? Y hay otra, todos los genes que mutan no pierden su capacidad de reproducirse, ¿no? Así mutados se expresan, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo el patrón de herencia autosómica dominante. Están viendo acá una genealogía. ¿Qué significa el símbolo sombreado? Son individuos afectados. ¿Y estos individuos afectados son hombres o mujeres? Son hombres y mujeres, ¿no? O sea que no ven sexo. Cualquiera puede ser afectado, tanto hombres como mujeres. ¿Qué características tienen los afectados? ¿Cómo son los alelos? Son heterocigotos, ¿no? Son alelos heterocigotos. Esa es una característica típica de este tipo de herencia. Y díganme, ¿los afectados se presentan en una sola generación? Representan todas las generaciones. Entonces es importante elaborar el árbol, observar el árbol, ver quiénes son los afectados, si son solo hombres, solo mujeres, si hay hombres y mujeres afectados, si se presenta en todas las generaciones o no. Entonces, acá tenemos el cuadro de Punnett, ¿no? Este cuadrito de Punnett, yo lo hice en biología, me imagino, ¿cierto? Entonces, lo que se hace aquí es la combinación de los alelos, tanto del padre como de la madre, o viceversa, ¿no? ¿Qué pasa si este individuo afectado se casa con una mujer sana, homocigota para ese gen? ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos afectados? 50% de tener hijos afectados. Entonces acá vemos que dos hijos, uno afectado. Acá vemos que esta pareja de 3 hijos tiene 2 afectados. Pero ese 50% significa que cada embarazo, esta señora que está casada con un afectado tiene la probabilidad de que su hijo tenga el 50% de probabilidades igual que el padre, ¿no? En este caso, ¿no? Si esta señora se embaraza, en cada embarazo tiene un 50% de probabilidades de tener un hijo afectado. Es como cuando dicen ustedes cara o sello. ¿Cuál es la probabilidad de que salga sello? 50%, ¿no? Igualmente cada gestación. Si yo les pregunto, por ejemplo, esta pacientita que está señalando el puntero, ¿cómo heredó la enfermedad? ¿De quién lo heredó? Del padre. ¿Él de quién lo heredó? De su padre. Pero él pregunta y dice, mi padre y mi madre eran sanos, mis abuelos sanos, no tenía esta enfermedad, no tengo ningún familiar con esta enfermedad. ¿Qué le diría? Y ese señor pregunta por qué
quién tengo yo la asociación? Si mis padres, mis abuelos, todos mis descendientes y familiares son sanos para esa enfermedad. Puede ser por Ya, entonces, a ver, las enfermedades genéticas, cuando se presentan, pueden ser heredadas, como en este caso, ¿no? Padres a hijos, ¿no? Lo heredan. O puede presentarse cuando el evento se presenta por primera vez, como en este caso sería por una mutación de novo, ¿ya? Por una mutación de novo. Y otra es cuando se adquiere la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo soy sana y de repente me da leucemia, ¿no? Es una enfermedad genética, pero que es adquirida, ¿no? O sea, que uno lo adquiere en el transcurso de la vida. O sea, las enfermedades genéticas pueden ser heredadas, pueden presentarse por mutación de novo o pueden ser adquiridas. ¿Estamos? ¿No? Para dar una explicación a esto, ¿no? Dice que generalmente las mutaciones de novo se presentan cuando el padre tiene edad avanzada, ¿no? Un papá, por ejemplo, de 65 años, 60 años, 70 años, se casa con una mujer joven, con un hombre de 38 años, 35, se embaraza, entonces la probabilidad de tener un hijo con una herencia autosómica dominante aumenta. O ser presente en este caso, ¿no? Hay bastante riesgo. O sea, nadie está libre de tener un hijo con una afección de herencia autosómica dominante. A este tipo de herencia se le conoce como una herencia de tipo vertical, porque se presenta generación tras generación. ¿Ya? Hablamos de penetrancia y intensidad variable, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para que me puedan captar mejor. Entonces acá tenemos el árbol genealógico, ¿no? Y a los individuos afectados en todas las generaciones, ¿no? Y aquí vemos una pareja donde vemos que el varón es afectado. Y ustedes, el 50% de probabilidad de tener un hijo afectado. Puede ser mujer o puede ser de sexo masculino, o sea, no de sexo, ¿no? Porque es un cromosoma autosómico. Ejemplos de herencia autosómica dominante simples, ¿no? Por ejemplo, doblar la lengua en U. Prueben ustedes a ver si pueden doblar la lengua en U. Aquellos que pueden doblar la lengua en U significa que este gen es dominante. Ese es marrón. Hay quienes no pueden doblar la lengua en U. Eso no es nada malo, es para que ustedes vean cómo los genes se expresan, ¿no? Por ejemplo, miren este hoyuelo en la barbilla, también es dado por un gen dominante, ¿no? O sea que se va a expresar generación tras generación y la probabilidad es 50%. El cabello oscuro también es dominante, sobre todo los rubios. Miren, a ver, crucen ustedes sus dedos, entrelacen todos sus dedos, ¿sabes? Para que vean qué gen tienen ahí, qué gen domina. Miren, el dedo pulgar izquierdo que está sobre el derecho es un gen dominante. Tu pulgar izquierdo, ¿no? Está cabalgando sobre el derecho, este es un gen dominante. ¿Por qué yo estoy al revés? Bueno, lo cambio. Para que podamos visualizar si tienen un gen dominante. Acá, el pico de viuda. ¿Quiénes tienen pico de viuda? Y yo. También es otro gen dominante, ¿no? Es otro gen dominante. Yo te domino. Y aquí miren el dedo anular, miren todos la palma de sus manos. Miren si el dedo anular es más corto que el dedo índice. También esto está dado por un gen dominante. Estos son pequeños ejemplos para que ustedes vean que cada cosa que tenemos nosotros es la manifestación de genes. Genes que pueden ser dominantes o que pueden ser recesivos. Continuamos. ¿Quién tiene los? A ver, por favor, silencio. Vamos a empezar con algunas enfermedades de tipo de herencia autosómica dominante que son mucho más frecuentes dentro de nuestra población. Por ejemplo, tenemos acá la ostroplastia. ¿Qué observan en este neonato? ¿Qué les llama la atención? La cabeza es grande y una macrocefalia. Las extremidades. ¿Qué tienen las extremidades? Son cortas, ¿no?
una característica típica de este tipo de leyes que viven a esta persona adulta, con extremidades cortas en relación a su talle corporal. Este feto, desgraciadamente, parte de tener las extremidades cortas, también tuvo malformaciones, ¿no? Como la macrocefalia. Miren ustedes, el cuello prácticamente no existe. Miren dónde se encuentran los orejas. Pero ¿por qué un círculo? No puedes hacer Están cuadrado. en el cuello, ¿no? Debería ser el cuello, ¿no? Tanto la canción baja, el hipercolorismo, el malformaciones cardíacas que Yo te la voy a encuadrar, me das a mí la cuchara. Sin embargo, existen acortoplásticos que viven. El tamaño de la ¿Algunos de silla. ustedes han visto en la calle caminar a enanos? Entonces, cuando ustedes vean un enano, lo primero que tienen que observar es sus extremidades. Porque hay enanos que tienen proporción, ¿no?, de las extremidades y el talle corporal. Hay otros que no lo tienen. El que no tiene proporción debería ser un acondroplástico. ¿Y el otro qué debería ser? Es un enano Ni para hacer hipoxial. círculos, sí. ¿Ya? Es un enano hipoxial, ¿no? Así. Entonces, estos acondroplásticos, la mujer acondroplástica podrá tener hijos. ¿De ¿Todos este tamaño ustedes también? conocen acondroplásticos? ¿Por qué? Esto es un círculo. No, el dibujo está bien de ese Por tamaño. la probabilidad del 50%, ¿no? Por esa probabilidad, o sea, puede tener hijos de talle normal. Grande. Uy, son 7, man. ¿Estamos? Sí, no, Entonces, grande. el 70-80% de los casos se presentan Hay un por rollo de papel. mutaciones de novo. Ya está. Pero la mierda es así, güey. El locus. ¿Qué cosa es el locus? Pero tengo un compás, pero no. Es el lugar que ocupa el gen, ¿no?, dentro de tu cromosoma. ¿En No qué tiene cromosoma se encuentra ese gen mutado? Yo tengo un faster. 4, el cromosoma 4. ¿En qué brazo? El brazo corto, ¿no? El P, ¿no? ¿Qué significa ese Hacemos número un 1? compás. La región, ¿no? 6, la banda, y el 3 vendría a ser Eres un genio. Mano, soy un genio. la subbanda. ¿Ya? La subbanda vendría a ser este numerito 3. Ustedes tienen que saber interpretar en el examen. Les voy a poner una preguntita para que interpreten. Mejor dicho, yo hago la interpretación para que ustedes digan cuál es la fórmula correcta, ¿no? Entonces, ¿qué gen se va a encontrar afectado? El FGFR3. Este factor de crecimiento, 3 de los fibroblastos se encuentran o se manifiesta a nivel óseo. El 98% de los casos son por mutaciones. Miren ustedes, una sustitución de una glicina por una arginina. Su incidencia, su frecuencia es 1 por cada 12.000 a 20.000 recién nacidos vivos. O sea, es bien esporádico, ¿no? Imagínate cada 20.000 es un acondroplástico. Pero se presenta, ¿no? La osteogénesis imperfecta, ¿qué les llama la atención? La cara. Su cara está toda morada. Mira esa Bueno, cara. este feto se me ha hecho una autopsia, su cuello, no miren acá en la parte de la espalda, se ve prácticamente corta del cuello ancho. ¿Qué más ven? Miren acá, ¿cómo es el talón de su pie? Prominente, ¿no? Prominente, ¿no? Sobresale, ¿no? Miren, talón prominente, ¿no? ¿Qué más? Las extremidades, ¿cómo son? También son cortas, ¿no? Extremidades cortas en relación al talle corporal, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Entonces, a este tipo de herencias, a este tipo de recién nacidos, tiene la característica de que tiene fragilidad en los huesos. Son los niños que le llaman niños de cristal, porque los tocan y inmediatamente se fracturan, ¿no? Los vecinos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, este tipo de herencia se puede presentar de tipo autosómica dominante, en la mayoría de los casos, o puede ser herencia autosómica recesiva. Y miren ustedes que hay dos genes, ¿no? Uno de cromosoma 17 y otro de 10. Córtalo, córtalo. No, dije. Entonces es importante hacer el estudio molecular para determinar en qué cromosoma se encuentra la mutación del gen. ¿Estamos? Entonces, todas las anomalías, todas las alteraciones monogénicas, haciendo estudio cromosómico, el estudio va a salir normal, de tipo normal. Siempre tiene que ser un estudio de tipo molecular.
Pero para ello se necesita cuando Te hago los se círculos. desarrolla el diagnóstico preciso de esto es una fibroplasia, esto es una genética perfecta. Son 7, ¿no? Ustedes no le van a decir al genética que dentro de Creo que los 9. 23.000 ¿Qué? genes que tenemos, que busca dónde está la alteración, ¿no? Entonces lo ideal es hacer un diagnóstico, conocer el locus, y entonces es mucho más fácil poder investigar este tipo de mutación. Claro, la parte clínica es muy importante porque decide, ¿no? Decide la alteración, pero si se equivoca, también hay otro problema, ¿no? Tenemos acá otra sección, la neurofibromatosis o enfermedad de Borges-Hausen de tipo 1. Entonces vemos acá, por ejemplo, que este neonato, ¿qué características tiene? ¿Qué le llama la atención? Uy, vean. Manchas, manuales, ¿no? Manchas, manchas, café con leche, ¿no? Miren ustedes. Manchas, café con leche en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos si estas manchas, café con leche, nos indica que es una neurofibromatosis? Primero que nada, la mancha esta tiene que medir 1 centímetro de diámetro. Tiene que contar cuántas manchas hay en todo el cuerpo. Ojo, en todo el cuerpo, cuántas manchas hay. ¿No? Entonces, si hay más de 7 manchas, estamos hablando de una neurofibromatosis. Y si esa mancha mide más de 1 centímetro, entonces este bebé tiene neurofibromatosis. Si nosotros a este bebé le hacemos un control al año, de repente este bebé ya no tiene 7 manchas, de repente tiene 14, 15 manchas, 20. Y a los 2 años vuelven a hacer el control y cuentan que no tienen 15 ni 20, tienen por decir 30 manchas. Es una suposición, ¿no? A los 5 años tiene 50 manchas de café con leche. Viene a los 6 años y tiene sus 50 manchas. ¿Qué significa 6 o eso? 4. ¿Por qué han seguido apareciendo las manchas durante los primeros 5 años de vida? ¿Qué pasó? El niño nació con 7 o 10 manchas, pero a los 5 años tiene 50, a los 6 años tiene 50 manchas. ¿Qué significa? ¿Por qué fueron apareciendo esas manchas café con leche durante el transcurso de esos primeros 5 años? ¿Qué opinas, significa? ¿Qué opinas? Joven. Por la penetrancia, ¿otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Digan cualquier cosa? No. ¿Qué pasa? Que cuando el neonato nació, el gen no había terminado de mutar. Y durante el transcurso de esos 5 años continuó la mutación, ¿no? Continuó mutando el gen, por eso es que se va expresando mayor número de manchas. No muta para disminuir, sino muta para aumentar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de penetrancia y de expresión muy variable, nos estamos refiriendo a cómo el gen, cómo esos genes al momento del nacimiento, al mutar, se están expresando fenotípicamente, con 7, con 10 manchas. Continuó mutando durante los 5 años, y a los 5 años se detuvo en 50 manchas. ¿Qué significa? Que ahí completó su grado de penetrancia en un 100%. Se expresó completamente y ya no volvió a mutar. Esa es la explicación de por qué el gen mutado continuó su proceso, ¿no? O sea, no todos los seres humanos nacen con la mutación completa del gen. Ni tampoco la mutación del gen se presenta necesariamente antes de nacer, al nacimiento. Estamos viendo acá que después del nacimiento ha continuado mutando el gen. Incluso se van a presentar mutaciones de genes en edad adulta. ¿No? Más adelante tenemos acá otro síndrome, el síndrome de Marfan. ¿Qué les llama la atención de este síndrome? Son 7, ¿no? Miren ustedes sus extremidades. Largas, completamente opuesto a quién. ¿Opuesto a quién?
a la coproplasia, ¿no? Que tiene extremidades cortas, tiene talle largo, extremidades largas, tiene esto que se llama pectus excavatum. Y estos dedos largos vienen de este neonato, ¿no? Dedos sumamente largos, se llama aracnodactilia. Aracnodactilia. Entonces suelen tener dedos largos, extremidades largas, y este es un desorden del tejido conectivo. ¿Qué proteína es la que se altera? La fibrina. ¿Dónde se encuentra ubicado? En el brazo largo del cromosoma 15, ¿no? El gen es FBN1. Se han detectado molecularmente aproximadamente 15 mutaciones en este gen. Su incidencia es 1 por cada 5.000 recién nacidos vivos. Tenemos otra afección, que es la corea de Huntington, ¿no? Esta afección se presenta en la edad adulta, ¿no? En la edad adulta se presenta. ¿A qué edad aproximadamente? A los 35 años de edad. O sea, cuando los pacientes ya prácticamente tienen familia, tienen hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo debuta paciente normal hasta los, pongamos 35 años, 36 años, normal? Y de repente empieza con temblores en la mano, no puede llevar la cuchara bien a la boca, empieza a hacer muecas en la cara, tiene gestos raros que él no puede controlarlos, ¿no? Entonces se incomoda, le fastidia, le molesta, reniega, se anda olvidando de las cosas, no se acuerdan, y son pacientes que realmente, ¿qué es lo que pasa? Este trinucleótido CAG normalmente lo tenemos repetido de 9 a 36 veces. Pero cuando muta de 36 a 40 hablamos de una premutación. O sea, si se repite ese trinucleótido CAG de 36 a 40 veces, estamos hablando de una premutación. Se está preparando para mutar. Cuando encontramos más de 40 repeticiones de este trinucleótido, hablamos de una mutación completa del gen. Entonces ahí ya se expresa y el grado de penetrancia llega al 100%, ¿no? Entonces el paciente rápidamente tiene todos estos problemas, ¿no? ¿Dónde se encuentra el locus? En 4T, 16.3. ¿Qué tiene ese? ¿De qué es la afección en el amor? La controplasia. También tiene el locus. Es que pasa que este es un gen continuo, la controplasia, es un gen continuo. ¿Qué codifica? El ARN codifica la proteína fungitina, ¿no? Se han detectado, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Mutaciones por depresión, por dispersión, etc. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otras enfermedades de herencia autosómica dominante tenemos? La braquilaquitis, el colesterolemia familiar, la enfermedad policística de riñón, la distrofia muscular, ¿no? Son algunas de las enfermedades, ¿no?, de herencia autosómica dominante. Vamos a ver la herencia autosómica recesiva. ¿Qué observan? Ojo, la genealogía. Bueno, a ver, los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Los afectados necesariamente son homocigotos recesivos. Para que un individuo sea homocigoto recesivo, ¿cómo tienen que ser los progenitores? Son heterocigotos, ¿no? Papá heterocigoto, mamá heterocigoto, cuando se une A minúscula con A minúscula, aparece el individuo afectado, ¿no? Y generalmente eso se presenta cuando hay consanguinidad, ¿no? O sea, la unión entre primos hermanos y el sobrino o viceversa, ¿no? Entonces, generalmente, eso no significa que no se pueda asesinar individuos que no sean consanguíneos. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de que se presente la afección? 25%, ¿no? Este es el riesgo de recurrencia. Este es un tipo de herencia que nosotros le llamamos herencia de tipo horizontal. Horizontal porque se presenta generalmente entre hermanos y la afección es muy similar. No es como la controplasia, como por ejemplo en la neurofibromatosis, donde el niño nace con 7 manchas y termina con 50. Este es en su generación, pero si ese niño con neurofibromatosis se casa y tiene hijos, no va a tener 50 manchas, va a tener por lo menos 70, 80 manchas.
meses. Cada que vuelve a tener hijos, la mutación continúa aumentando según aumenta el número de generaciones. Por eso pedimos a la señora por eso pedimos a la señora que acá tiene infinidad de años, está premodélica. Entonces, conforme aumenta el número de generaciones, el grado de mutación de gen aumenta. Entonces, es una herencia de tipo horizontal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fibrosis quística. La fibrosis quística es una afección donde hay o se presenta una alteración en el transporte del cloro dentro del organismo y que afecta directamente a tejidos como por ejemplo los pulmones, el páncreas, ¿no? Los pulmones, ¿cómo nos afectan? Hace que estos pulmones se llenen de secreciones, ¿no? Bastante mucosidad, el paciente tiene problemas tipo asma, ¿no? Bueno, con antibióticos lo soluciona, ¿no? Su incidencia es 1 por cada 2.000 a 4.000 nacimientos en individuos de raza blanca. En individuos afroamericanos, de 1 en 15.000. En aquellos individuos de origen asiático, 1 en 30.000. Y en Chile, por ejemplo, es 1 de cada 2.000 a 4.000 individuos. En el Perú se desconoce, ¿no? El locus se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma número 7. La proteína que codifica es el RTFQ, o llamado también CSTR, ¿no? Que es un regulador transmembranoso de la fibrosis quística. Molecularmente, en el gen F508 se ha detectado ausencia o mutaciones de tipo de lesiones, infecciones. Estos estudios tienen que hacerse molecularmente. Sí, dígame. Hay enfermedades que son propias de lugares y regiones, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis quística es frecuente en Colombia, ¿no? En Colombia, entonces a todos aquellos pacientes o todas aquellas personas, parejas que se van a casar, se hacen estudios para empezar un estudio molecular para la fibrosis quística, para evitar que se junten dos individuos con probablemente fibrosis quística, ¿no? Entonces, hay lugares endémicos, ¿no? Para enfermedades de ese tipo, ya sea por lugar geográfico o por raza también, ¿ya? Por ejemplo, en el tamizaje neonatal. ¿Qué significa tamizaje neonatal? Significa hacer un estudio de barrido a todos los recién nacidos para algún tipo de afección. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal se hace estudio para hipotiroidismo congénito, fenilketonuria, galactosemia y para hiperplasia suprarrenal congénita. ¿En qué consiste? Al recién nacido, antes de las 60 horas de haber nacido, o sea, 60 horas después de haber nacido, se le toma una muestra de sangre del talón, donde en una especie de papel de filtro se le toma 4 gotas. Cada gota va a servir para hacer el estudio, uno de hipotiroidismo, otro de fenilketonuria, el otro de galactosemia y el otro para hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que estos neonatos hagan o tengan retardo mental. O sea, detectarlo apenas nacen. Porque si apenas nacen se detecta, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo congénito, inmediatamente el endocrinólogo va a darle tratamiento. ¿Para qué? Para que no haga retardo mental. Igualmente con la fenilketonuria, ¿no? Es una enfermedad, una afección que produce retardo mental en los pacientes. Es un estudio que se hace en todos los países, sobre todo en los países desarrollados, ya lleva como más de 60 años realizando este examen a todos los neonatos. En el Perú recién tenemos 12 años realizando este estudio. Ya estamos bastante atrasados, pero igualmente ya tenemos niños, por ejemplo, con hipotiroidismo que se les ha detectado, ¿no? Su incidencia es 1 por cada 2.500 recién nacidos vivos. Entonces, si nacen 20.000 niños al año, imagínense cuántos niños se les ha evitado hacer retardo mental, ¿no? Entonces, igual con la fenilketonuria.
Entonces, el examen lo realizan, las enfermeras toman la muestra, ¿no? Tiene que estar la gota perfecta y luego se va al laboratorio con una especie de picapapel corta, ¿no? Cada uno de estos círculos para procesarlos de manera diferente, lo hacen para cada enfermedad, ¿no? Y se saca un diagnóstico cualitativo, ¿no? Se hace una pesquisa, ¿no? Para tratar de encontrar a los afectados. Entonces, ¿qué es lo que causan estas enfermedades? Salud mental, alteraciones del sistema nervioso central, masculinización, deshidratación, etc. La fenilketonuria también es una afección metabólica vamos a describirla aquí mejor. La fenilalanina, ¿qué es la fenilalanina? Es un aminoácido, ¿cierto? Esta fenilalanina cuando ingresa al organismo, ¿qué es lo que hace? Tiene que transformarse a tirosina, pero en presencia de quién? De una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama fenilalanina hidroxilasa, la abreviatura como J, ¿no? Entonces, en presencia de esta enzima y de su cofactor, que la hidroxilina reductasa, en presencia de ambos, esta fenilalanina es transformada a tirosina. Pero, ¿qué pasa cuando no está presente la enzima? Cuando hay ausencia de la enzima, ¿qué ocurre? ¿Salud? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, se produce un bloqueo frente a la ausencia de la enzima o del cofactor, ¿no? Como consecuencia, no se forma la tirosina, pero aumenta la cantidad de fenilalanina en sangre. Y eso va directamente al sistema nervioso y afecta al paciente, dándole que produciéndole un retardo mental, ¿no? Entonces, esa es la función de esta. Dicen que si hay poca fenilalanina hidroxilasa, habrá muy poca cantidad de fenilalanina que se acumule, ¿no? Este acúmulo de fenilalanina es expulsada a través de la orina. Haciendo estudios de la orina en el bebé, también se puede detectar si hay exceso de fenilalanina. Entonces, al bloquearse esta vía metabólica, porque la tirosina tiene que transformarse en melanina, epinefrina, tirosina, todo ese sistema se bloquea. Por consiguiente, ¿qué problemas tiene el bebé? Tiene la piel clara, a diferencia del resto de sus hermanos o familiares, ¿no? De repente el papá, la mamá son trigueños, simplemente de raza blanca, y de repente les nace un niño rubio. Claro, con ojos claros, pelo claro, piel clara, un niño rubio. Dicen, ¿de dónde? Si en mi familia no hay antecedentes ni la de ella, ¿no? Que lo primero que piensan es lo malo, ¿no? Lo malo es lo que piensan, ¿no? No piensan que podría ser un problema genético, que podría ser la mutación de un gen, nadie lo piensa, ¿no? Todos piensan mal, ¿no? ¿De dónde? Si no tengo, ¿no? Entonces, es característico en el recién nacido cómo reconozco a estos niños que son fenilketonuria. Tiene un olor característico, un olor a humedad, un olor a hongo, ¿no? Como cuando ustedes abren las zapateras para sacar los zapatos de verano, ¿no? O en las habitaciones donde hay bastante humedad, ese olor es típico. La mamá lo baña, lo perfuma, pero sigue oliendo a humedad. Esa es una característica típica, o sea, el color de la piel, del pelo, los ojos y el olor a humedad, que es característico en el neonato, ¿no? Por ejemplo, hay niños que cuando nacen tienen olor a azúcar quemada. Cuando van a hacer budín no queman el azúcar para caramelizarlo. El niño huele así, no dan ganas de comer, que huele rico. Pero eso es una afección también, ¿no? O sea, hay afecciones que ustedes pueden detectar simple y llanamente por el olor, eso se llama enfermedad orina, olor, jarabe de ar, se le llama, ¿no? Sí. Estamos en herencia autosómica recesiva. Eso, ¿ya? Entonces, hay otros niños que de repente huelen a queso, huelen a pezuña.
pueden aquellos quesos que tienen olor a tipo de pezuña, ¿no? Es decir, también es una afección metabólica, ¿no? Hay niños que de repente son sanos fenotípicamente, pero ¿qué pasa cuando el bebé orina? Sacan el pañal para cambiar y de repente el pañal cambia de color, vira a un color ocre. Esa también es otra afección metabólica. O sea, las afecciones metabólicas, los neonatos son normales fenotípicamente, pero hay que oler, observar, ¿no? Para poder ver si hay algún tipo de afección metabólica. El óvulo está ubicado, está mutado en el brazo largo del cromosoma número 12, ¿no? Y esto ya les expliqué aquí. Presten atención porque siempre pregunto algo de aquí. Este cuadrito. Las diapositivas, por ejemplo, estoy dejando en la computadora todas estas diapositivas y ustedes tienen un USB o saben transformarlo, pasarlo a su correo, pueden pasarlo para que lo tengan. ¿Ya? Se quedan ahí las diapositivas en el escritorio y no hay ningún problema. ¿Qué significa ¿Qué significa HFA? Significa hiperfenilalaninemia. Entonces tenemos de tipo benigna, persistente, la clásica que vendría a ser el PKU, que se llama fenilketonuria, las que se producen por déficit del cofactor, la dehidrogenasa. Entonces, hablamos, ¿cuál es el valor normal de fenilalanina en un individuo? De 0 a 2 miligramos por decilitro, ese es el valor normal. Cuando tiene de 2 a 6 miligramos de fenilalanina en sangre, hablamos de una hiperfenilalanemia benigna. Esos niños con una dieta simple y sencilla, baja en proteínas, entonces se puede mantener de manera normal, o sea, no hay retardo mental. Pero si la cantidad de fenilalanina en sangre es mayor de 10 miligramos, hablamos de una hiperfenilalanemia persistente. Igualmente, un niño con una dieta baja en proteínas puede mantenerse de manera normal. Pero si la fenilalanina es mayor a 20 miligramos, estamos hablando que hay ausencia de la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Fenilalanina hidroxilasa, no hay ausencia de la enzima. Entonces, este neonato va a presentar las características clínicas o fenotípicas que les mencioné y va a necesitar dieta especial, ¿no? Dieta especial, pensando que cuando nace va a tener que tomar leche libre de fenilalanina. ¿Por qué? Porque si encima no puede desdoblar la tirosina, le van a dar más fenilalanina, va a ser peor, ¿no? Entonces se le da leche libre de fenilalanina y conforme va creciendo se le van ingresando alimentos que no sean ricos en proteínas. O sea, no come carnes, ningún tipo de carne roja, blanca, pescado ni mariscos, ni tampoco derivados de la leche, ni leche ni derivados de la leche, ¿no? Entonces se come verduras y frutas y se le da de manera lenta, ¿no? Poco a poco, en pocas cantidades se le mide los niveles de fenilalanina y así sucesivamente conforme va creciendo. Pero lo bueno que no va a ser retardo mental. Eso va a ser algo positivo, ¿no? Cuando hay déficit del cofactor, o sea, de la hidroxilina reductasa, el nivel de fenilalanina va a ser también mayor de 20 miligramos por decilitro. Pero aquí, el niño sí o sí hace retardo mental. Aunque le dé leche libre de fenilalanina, le dé vegetales, qué sé yo, igual sí o sí hace su retardo mental, ¿no? Entonces es necesario que cuando tenga más de 20 miligramos por decilitro, descartar si el problema es enzimático o si es del cofactor. ¿Qué pasa con las mujeres fenilketonúricas que se embarazan? Ellas deben de tener niveles bajos de fenilalanina durante toda su gestación. ¿Por qué? Porque pueden tener niños con microcefalia, pueden tener niños con cardiopatías congénitas, no compatibles con la vida, simplemente los abortan, ¿no? Entonces, si ella cuida sus niveles de fenilalanina, no pasa nada, el niño nace aparentemente, tiene la misma probabilidad, ¿no? Del 25% de ser sano, ¿no? Perdón, de tener la afección, ¿no?
¿Quedó claro? Estos son los alimentos que no pueden consumir las personas con fenilketonuria. La fenilketonuria se le abrevia como PKU, ¿ya? Como PKU. La alkaptonuria es otro tipo de afección de tipo autosómica recesiva. Miren ustedes esta vía metabólica. La fenilalanina debe transformarse en tirosina en presencia de esta enzima. La tirosina en presencia de la tirosina transaminasa debe transformarse a ácido hidroxifenilpirúvico. Este, en presencia de su enzima, la hidroxifenilpirúvica oxidasa debe transformarse a ácido homogentísico. Y este ácido homogentísico en presencia de la homogentinasa, que es su enzima, debe transformarse a ácido valenil acetoacético. Pero ¿qué pasa cuando esta enzima, el ácido homogentísico, no está presente? Se acumula ácido homogentísico en el neonato. Entonces, esta es la orina normal. La orina en contacto con el medio ambiente se pone de color oscura, ¿no? De color ocre, es lo que le mencionaba en el pañal, ¿no? Entonces es importante hasta eso, ¿no? Observar, ¿no? A veces la técnica le cambia el pañal y de repente lo va a botar el pañal y mira, ¿qué? Estoy de otro color, no puede ser. ¿Sangre qué es? Llama al médico inmediatamente para que vea, ¿no? El cambio de color. Ponen observación y definitivamente se trata de una alkaptonuria, ¿no? Acá tenemos una relación de afecciones, ¿no? Entonces ya no los voy a mencionar, ustedes lo leen, voy a avanzar porque son como 60 y tantas diapositivas, ¿no? Entonces acá tenemos enfermedades de herencia autosómica recesiva que están relacionadas con grupos étnicos, ¿ya? Por ejemplo, la fibrosis quística, característico de los caucasianos, ¿no? De raza blanca. Tay-Sachs, presente en judíos, ¿no? Es que la anemia falciforme en africanos, la establecimiento en el Mediterráneo. Esto es lo que les estaba mencionando de ciertos tipos de afecciones que se van a encontrar ubicadas en ciertas regiones geográficas, ¿no? Que cuando ellos migran a otros países, migran por sus genes, lógicamente, ¿no? Entonces viene lo que se llama la variabilidad genética. ¿Quién es motivo de la clase, no? Entonces, acá tenemos un resumen de las características de la herencia autosómica dominante y de la herencia autosómica recesiva, que lo voy a pasar pues, para que es un resumen nada más de lo que hemos hablado. Vamos a ver la herencia dominante ligada al cromosoma X. ¿Qué observan en esta genealogía? A ver, rapidito, ¿qué observan? Ya, los afectados son solo hombres o solo mujeres. No, no es cierto. Son hombres y mujeres afectados, ¿cierto? Es una herencia vertical. ¿A quién se parece? ¿A qué genealogía? ¿A qué genealogía se parece? Están distraídos, están durmiendo, todavía no van a almorzar, ¿eh? A la herencia autosómica dominante. ¿Cuál será la diferencia? Imagínense que en el examen les pongo esta genealogía para que ustedes me digan qué tipo de herencia es. ¿Cómo pueden dilucidar qué tipo de herencia es? Es vertical, los afectados son hombres y mujeres, se presentan en todas las generaciones. ¿Cómo pueden distinguir de la herencia autosómica dominante? Viendo otra cosa. ¿Cómo lo diferencia? A ver, dime. Fuerte, fuerte, fuerte. No se escucha acá. La mutación que es el tipo de mutación que ha tenido. Entonces, tú puedes estar pensando que ves la ubicación de que puedes localizar. Y aparte, en este caso, puede ser un cuadro Ya, a ver, vamos a observar, ¿ya? Miren acá. Esta mujer afectada le transmite el gen mutado a quién? A sus hijos. No es al 100%, ¿no es cierto? Porque acá hay una sana, ¿no? Pero tanto a hombres como mujeres. Pero miren, este varón afectado, ¿a quién le transmite la mutación de su gen? Solo a su hija. Este varón, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Los varones afectados solo le transmiten la afección a todas sus hijas mujeres. Supongamos que este varón tenga 10 hijas mujeres.
¿Las 10 van a estar afectadas? Sí. Si tiene 10 hijos varones, los varones van a estar afectados? No. Ninguno. ¿Por qué? Acá está. Porque la mutación está en el cromosoma sexual X. Este varón, con estos genes, y su mutación en el X, cuando tenga un hijo varón, ¿qué le va a transmitir? ¿Qué cromosoma? El Y. Y el Y está sano. Entonces todos sus hijos varones van a ser sanos. Pero todas sus hijas mujeres van a tener la mutación del gen. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí. Ejemplo, tenemos el raquitismo, pero resistente a la vitamina D. Tenemos el síndrome de Rett y el déficit de la hormigina transcarbamilasa. Son 3 afecciones que describe la literatura. Y que, como ven, menos mal, gracias a Dios, no es muy frecuente. Acá tenemos otro tipo de herencia, ¿no? A ver, ¿qué les llama la atención de esta genealogía? Los hijos portadores son las mujeres. ¿Qué les llama la atención de esta genealogía? ¿Qué significa esto? Mujeres portadoras, ¿no? O sea, son mujeres con la afección, son mujeres enfermas, no. Llevan el gen mutado, pero son sanas, ¿no es cierto? Es fuerte que somos las mujeres. Tenemos la mutación, pero somos sanas, ¿no? ¿Y eso por qué será? ¿Por qué? El cromosoma Y es el que está infectado. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El cromosoma Y está infectado, porque si vemos en el cuadro más abajo su descendencia, todos los varones son los que desarrollan enfermedad. A ver, a mí me iba a comentar algo. Ya, otra opinión. No ha afectado el tejido de expresarse. Otra opinión. Digan nomás lo que piensan. ¿Dónde sacan? Ya. Ahí yo les voy a explicar. ¿Por qué la mujer, a pesar de que lleva el gen mutado, no tiene la afección? Es por el fenómeno de compensación de dosis. Por el compensación. ¿Se acuerdan la cromatina sexual cuando hicimos? Ya. Entonces, la mujer tiene 2 cromosomas X. La célula normalmente escoge cuál de los cromosomas X se va a inactivar. Entonces, cuando tengo 2 cromosomas X y aquí está el gen mutado, la célula va a decir, tú inactívate. Por eso es que la mujer no tiene la afección. Recuerden ustedes, ¿no? Que se producen, para que se vea el corpúsculo de Bach, tiene que inactivarse el cromosoma X. En este caso, si la mujer tiene 2 X, uno alterado y el otro sano, la célula le dice al alterado, forma tu ARN y inactiva ese cromosoma X. Entonces la mujer está. Pero el varón no. El varón sí tiene la mutación. Si tiene la mutación en el cromosoma X, no tiene otro X que se inactive. Sí o sí hace la afección, ¿no? Entonces acá vemos que a través de mujeres portadoras tenemos individuos, varones, afectados por la afección, ¿no? Entonces esa es una característica de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿No? Acá tenemos, miren ustedes, por ejemplo, la hemofilia, algo más clásico, característico, ¿no? ¿Quién tiene hemofilia aquí? El varón. Estamos marcando el cromosoma X con la H de hemofilia. La mujer sana no tiene nada, ¿no? La mujer sana, sin antecedentes de parientes o familiares hemofílicos, se casa con este varón. ¿Cuál es su probabilidad de tener hijos hemofílicos? ¿Cuál es la probabilidad? A ver, ella va a ser hemofílica, él va a ser hemofílico, este va a ser hemofílico, este, o sea, 0%, no va a tener hijos hemofílicos, pero va a tener 50%
50% de hijas portadoras. ¿Ya? No, pues, bueno, si hablamos de los cuatro, ¿no? 50%, ¿no? Si hablamos solo de hijas mujeres, todas sus hijas mujeres van a ser portadoras, ¿no? El 100%, todas las hijas, ¿no? Y todos sus hijos varones van a ser sanos. Entonces, si el paciente me dice, el paciente hemofílico no sabe, cree que puede tener hijos hemofílicos, y le preguntan a ustedes qué hago para tener hijos que no tengan hemofilia, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? ¿A ti te gustaría tener una hija portadora de hemofilia? No, ¿no es cierto? Quisieras tener tus 4 hijos, todos tus hijos sanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dirías? Que trate de tener solo hijos varones, para que de esa manera acabe esa racha, ¿no? Porque si tiene hijas portadoras, es de descendencia, tiene el riesgo de tener hijos con hemofilia, si sale varón, ¿no? Entonces, la idea es pues aconsejarle, ¿no? Ahí viene la consejería genética, la importancia del genetista de explicarle al paciente, ¿no? Te sugiero, no le dice te sugiero que solo tengas hijos varones, ¿no? Para cortar esta racha, ¿no? Del paciente con hemofilia. Dentro de la familia de hemofílicos un montón, ¿por qué? Porque hay mujeres portadoras, ¿ya? Otra afección tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en esta afección, los niños nacen normales. A la edad de 4 años, caminan y se caen. Pero se caen y tienen problemas para levantarse. No es que normalmente el niño se cae y se para y sigue corriendo, jugando, no, sino que se cae y con dificultad para levantarse. A los 5 o 6 años tienen que apoyar un brazo, el otro para poder levantarse, o sea que aumenta, ¿no? A la edad de 16, 18 años están ya postrados en sillas de ruedas. Miren ustedes la hipotonía muscular, prácticamente músculo ya casi no tienen, están puestos en piel, ¿no? Miren ustedes, ¿no? No pueden caminar, no pueden valerse por sí mismos, y a la edad de 18 años aproximadamente fallecen, mueren, porque ustedes saben que el corazón es un músculo, y si tiene hipotonía muscular en el cuerpo, el corazón también se vuelve hipotónico, se para y se acaba el hígado, ¿no? Entonces, esto generalmente se presenta en 1 por 3.000 recién nacidos varones, ¿no? Acá tenemos otra afección, ¿no? El pseudohermafroditismo masculino, que testicular o insensibilidad a los estrógenos. Miren ustedes, son mujeres de talla alta, normal, tienen buen porte físico, pero acuden a consulta porque no menstruan. Tienen 18 años, 20 años, dicen que espere mucho, no menstruo. Porque ¿a qué edad se produce la menstruación normalmente? 11, 12 años, no viene, bueno, 13, 14, 18, 20 años, no viene la menstruación, ya se preocupa. Entonces van al médico, el médico le hace el examen, lo primero que observa, no hay vello axilar, no hay vello púbico, un escaso vello púbico, talla alta, le hacen la ecografía, no tiene útero, no tiene ovario, como va a menstruar, pues no tiene útero ni ovario. Pero en su lugar tiene testículos que pueden estar ubicados en la región inguinal o en la región abdominal. Entonces a estas pacientes se mandan a hacer su cariotipo y el cariotipo sale 46XY. ¿Qué le dirían ustedes a la paciente? Imagínense a esta paciente simpática, atractiva, de un porte físico, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían? Que eres hombre genéticamente. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es conocer, saber? Porque lo primero que se hace es solicitar un estudio del cariotipo, justamente por la sospecha de la feminización testicular. ¿No? Y el cariotipo no coincide con el sexo fenotípico, lógicamente que hay que llamar a los progenitores, ¿no? A los padres, ¿no? Que lo tienen. Y viene aquí el problema de la consejería genética. Esos testículos no pueden quedarse en región inguinal, tienen que ser operados sí o sí. ¿Por qué? Porque más adelante le puede dar cáncer. Entonces tienen que extirparlo, ¿no?
Y al extirparlo, lo que le dicen a la paciente es que se le ha retirado el útero y el ovario y que nunca va a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque no le van a decir jamás no tienes útero, no tienes ovario, eres un hombre genéticamente. Sería para traumarla, ¿no? Sería para traumarla, su traumaula, producirle problemas psicológicos. Nosotros tuvimos un caso que hace muchos años lo vimos y salió este problema, tenía, ¿no? La genetización testicular. El ginecólogo pidió el cariotipo y salió XY, llamamos a los padres, hubo un consejo, ¿no? Médico. ¿Por qué? Porque como tienen una vagina muy corta, cuando tienen relaciones sexuales es doloroso. Entonces tenía que participar el ginecólogo, el urólogo, el cirujano plástico, ¿para qué? Para arreglar esa vagina, para extirparle el testículo, y al final a la paciente le dijeron que no podía tener hijos. Después de unos años, 8 años, 10 años, algo así, la paciente vino a visitarnos con 2 hijos. Tenía una parejita. ¿Del aire? Madrastra. No, lo que pasa es que la señora esta se casó y a su esposo le dijo que jamás iba a poder tener hijos, ¿no? Que con todo lo que tuvo, que lo operaron, que sacaron el ovario, el útero y jamás, ¿no? Decidieron adoptar 2 niños, se han mal pensado, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿A ti te gustaría que te diga la verdad? Si fuera tu caso, genéticamente no, es causar un trauma psicológico. ¿Para qué causar un trauma psicológico si la paciente está viviendo con 2 niños? Hizo su vida como mujer, se realizó, tiene hijos, y después de otros añitos más vino trayendo a su prima, que tenía exactamente el mismo problema que ella. ¿Se dan cuenta? Este es un tipo de herencia autosómica recesiva, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer el estudio autodefensivo. Continuando, acá miren de los testículos, situación inclinada, ¿no? Yo con mi coche. Oye. Embarazo enfermedad. No, no tiene nada que ver con eso. Fecundación, ¿no? Dos espermatozoides, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cuando se hace inseminación artificial, ¿no? A ver, me queda media hora y me faltan como 30 diapositivas. Ya, por favor, ya, vamos a avanzar rapidito. Acá tenemos otro tipo de herencia, la ligada al cromosoma Y. A este tipo de herencia se le llama también herencia holándica. ¿Qué ocurre en la genealogía? A ver, miren. Hombres afectados generación tras generación, ¿no? Miren ustedes, esta es la hipertricosis, ¿no? Que se presenta menos mal solo en el pabellón auricular. Gracias a Dios las mujeres no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, este es un problema ligado al cromosoma Y. La mutación en este año, cromosoma Y se va a presentar lógicamente en varones, ¿no? Entonces hemos terminado con las enfermedades que están ligadas tanto a cromosomas autosómicos como cromosomas sexuales y que siguen independientemente. Vamos a entrar a lo que es las enfermedades multifactoriales, se llamadas también enfermedades poligénicas. ¿Qué ocurre? Que varios genes, no solo un gen, sino varios genes pueden mutar por acción del medio ambiente. Entonces es la mutación por interacción del medio ambiente con los genes que van a producir enfermedades, ¿no? Y también esto se va a presentar dependiendo del grado de susceptibilidad genética, porque a veces dicen, ¿por qué si ellos son hermanos, por qué los dos no tienen la misma afección? Si tienen el mismo padre, la misma madre, ¿no? Entonces, ¿por qué él sí hizo, ella no, qué sé yo, no, o al revés, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? La susceptibilidad genética. Entonces, estas afecciones suelen tener tendencia familiar, por ejemplo, la diabetes. Es una enfermedad multifactorial. Entonces, ustedes ven, ¿no? Padres diabéticos, abuelos diabéticos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es una enfermedad de tipo
multifactorial y familiar también, ¿no? Aquí no va a haber genes dominantes ni genes recesivos, ¿no? Simplemente el gen se expresa, ¿no? No hay un patrón de herencia definido, no podemos decir que es autosómico dominante o recesivo, ligado al cromosoma X o al pie dominante ni recesivo, ¿no? Del 2 al 4% de los familiares van a verse afectados, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos como presión arterial, la talla, el color de la piel, la inteligencia, el tamaño de los ojos, las huellas digitales, ¿no? Todo eso se hereda de manera multifactorial. Acá tenemos enfermedades de herencia de tipo poligénica, la diabetes mellitus, tipo 2, sobre todo la que conocemos, la epilepsia, el glaucoma, los defectos cardíacos, la obesidad, las huellas digitales, ¿no? Y hay enfermedades que son ligadas a un solo órgano, por ejemplo, la hendidura facial, ¿no? Como labio hendido, paladar hendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente solo le encuentran ese defecto, usted dice que es una herencia de tipo poligénica, ¿no? En la espina bífida, por ejemplo, la hidrocefalia, la anencefalia, la raquitisquis, etcétera, son defectos del tubo neural, son producidos por una herencia de tipo multifactorial o poligénica, la oncalocele, la estenosis pilórica, etcétera, ¿no? Acá vemos un niño con labio leporino y fisura palatina, ¿no? Estas enfermedades poligénicas pueden ser heredadas, por ejemplo, la esquizofrenia se hereda en un 85%, el asma en un 80%, el labio leporino en un 76% y la hipertensión arterial en un 75%, ¿no? Entonces vamos a entrar con las herencias atípicas no tradicionales, de 15 minutos, a ver, vamos a ver. Tenemos las afecciones mitocondriales debidas a imprinting genético, afecciones por disomías uniparentales, por amplificación de tripletes, lo que es el mosaicismo gonadal y el mosaicismo somático. Entonces vamos a empezar con el ADN mitocondrial, o sea, con las afecciones mitocondriales. Ustedes saben que no solamente hay ADN en el núcleo, sino también hay ADN ¿dónde? En las mitocondrias, ¿no? Y lógicamente, como es ADN, también es susceptible a sufrir mutaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que este ADN mitocondrial es de tipo circular. Se han observado 16.569 pares de bases, solo hay 37 genes, ¿no? Pequeño, ¿no? A diferencia del ADN nuclear. Hay 2 tipos de ARN ribosomal, 22 tipos de ARN de transferencia y 13 polipéptidos de cadena respiratoria. Se han detectado, dice, más de 50 mutaciones y 100 de lesiones. O sea, las mutaciones pueden ser de tipo de lesiones, inserciones, etcétera, ¿no? Igual que en el ADN nuclear, ¿no? ¿Qué observan ustedes en la genealogía? A ver, una visión rapidita, una opinión. A ver, joven, ¿qué opinas del árbol? ¿Quiénes son los afectados? Hombres y mujeres. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Acá tenemos una mujer con el ADN mitocondrial mutado y miren ustedes, es una herencia de tipo materna, ¿no? Todos sus hijos son afectados, tanto hombres como mujeres. Ninguno se salva, todos afectados, no mide sexo, nada, todos afectados. Pero aquí este varón afectado tiene hijos sanos. Miren, este varón afectado tiene hijos sanos. O sea que los varones no le transmiten la mutación del ADN mitocondrial a su descendencia, ni a hombres ni a mujeres. Entonces, por eso le llaman una herencia de tipo materna, ¿no? Donde la mujer sí le transmite a todos sus hijos. ¿Dónde encontramos ADN mitocondrial? En el óvulo. ¿En qué parte del espermatozoide encontramos ADN mitocondrial? ¿Dónde? ¿En la colita? ¿En la cabecita? ¿Dónde? En la cola, ¿no? Encontramos en la porción intermedia de la cola, encontramos ADN mitocondrial, ¿no? En el óvulo es rico en ADN, tiene bastante ADN mitocondrial. Pero ¿cuál es la explicación de por qué este varón, si tiene el ADN mitocondrial mutado, por qué no le transmite a sus hijos? Porque dice que en la fecundación solo ingresa a la cabeza del espermatozoide.
Antiguamente se decía eso, ¿no? Que como solo ingresa a la cabeza del espermatozoide en la fecundación, a ver, por favor, tranquilo, yo voy a acabar, señorita, me quedan 15 minutos que tengo que correr. Yo les quiero explicar, mejor leo y me voy rápido. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, con el estudio de microscopía electrónica, se sabe que no solo ingresa a la cabeza el espermatozoide, ¿no? Hasta la porción intermedia de la cola ingresa en la fecundación, ¿no? Fecunda el óvulo. Pero si ingresa el ADN mitocondrial mutado al óvulo, ¿por qué no se manifiesta? Hay un trabajo, un artículo que presentaron hace varios años de un paciente que tenía el ADN mitocondrial mutado y uno de sus hijos tuvo la mutación de este ADN, de la mitocondria, ¿no? Entonces trataron de dar una explicación desde el punto de vista molecular, pero no se pudo. Parece que el problema es inmunológico, ¿no? Tiene otro nivel, ¿no? Entonces, por el momento no se sabe cuál es el motivo por el cual el varón afectado no le transmite su gen mutado a sus hijos, ¿no? Entonces, generalmente este ADN mitocondrial va a afectar a los tejidos que dependen de energía, como cuál, por ejemplo, corazón, cerebro, el músculo, el oído. Entonces vamos a tener afecciones relacionadas a esos órganos, ¿no? ¿Qué cosa es una homoplasmia y una heteroplasmia? Homoplasmia es cuando, miren ustedes acá, se hereda mitocondrias normales, todas normales, ¿no? Y hablamos de heteroplasmia cuando se heredan mitocondrias normales y alteradas. Ahora, el porcentaje dependerá, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un 75-70% y acá tenemos un 30%, ¿no? Y acá tenemos algunas enfermedades mitocondriales, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, ¿no? Que es una lesión a nivel del cerebro, insuficiencia cardíaca, justo los órganos de mayor cantidad, que usan mayor cantidad de ATP, de energía, ¿no? Tenemos las MELAS, ¿no? La encefalopatía mitocondrial, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que también produce ceguera en el paciente, ¿no? Afecciones debido a imprinting genético, o le llaman también algunos impronta genómica. Entonces, es un proceso, dice, a través del cual las células germinales masculinas y femeninas le confieren una marca o huella específica a ciertas regiones cromosómicas, donde es necesario la expresión de los cromosomas materno y paterno. Basta la ausencia de la falta de expresión de uno de los genes, ya sea del padre o de la madre, tenemos afecciones como, por ejemplo, acá tenemos dos síndromes, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman, que tiene una lesión en el brazo largo del cromosoma 15, exactamente en la misma región 1 y que va de la banda 1 a la 3. La pregunta es, ¿cómo, si tiene la misma lesión, o sea, tiene la alteración en el mismo locus, cómo es que se puede producir o presentar dos síndromes con diferentes características? Por ejemplo, fenotipo de Prader-Willi, hay hipotonía congénita, ¿no? O sea, su musculatura no funciona adecuadamente, ¿no? Son muy débiles, hay hipogenitalismo, hipogonadismo, o sea, órganos pequeños, hiperfagia, todo el día comen y son gorditos, obesos, ¿no? Y tienen un retardo mental leve. ¿Qué pasa, joven? No sé, no está claro. En cambio, en el síndrome de Angelman, el retardo mental es muy severo. Estos niños tienen una carita de niño feliz. Algunos le llaman de títere feliz, ¿no? Porque siempre están sonrientes, pero tienen un retardo mental muy acentuado, ¿no? Suelen tener convulsiones, tienen dificultad para poder hablar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, si tienen la misma alteración cromosómica, se pueden presentar de dos maneras diferentes? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ¿cómo? Sexo, no. ¿Cómo pueden tener diferente fenotipo si tienen la misma alteración genotípica? No he puesto el gráfico. Lo voy a explicar más así, a ver.
Estamos hablando de una deleción en el cromosoma 15. ¿Qué pasa? Que nosotros heredamos un cromosoma 15 del padre y otro cromosoma 15 de la madre. Entonces, es necesario que los genes que están ubicados en esta región, en este locus, ambos, tanto del padre como de la madre, se expresen, ¿no? Eso se llama imprinting genómico o impronta genómica. Si, por ejemplo, los genes del cromosoma 15 materno que están en esta región están ausentes, porque la lesión es ausencia, ¿cierto? O sea, si la ausencia de esta región se produce en el cromosoma 15 paterno, nos va a dar el síndrome de Prader-Willi. Pero si la lesión está en el cromosoma 15 de esta región, en el cromosoma 15 materno, nos va a dar el síndrome de Alien. O sea, los dos tienen la misma alteración, dependerá en qué cromosoma está, si está en el 15 paterno o en el 15 materno. Pocas palabras, si está ausente en el 15 paterno, del síndrome de Prader-Willi. Si está en el cromosoma 15, la ausencia de esa región, va a dar el síndrome de Angelman. Esa es la explicación. Por eso dice que los genes deben estar imprintados para evitar ese tipo de alteración. ¿Está claro? Pero, ¿qué ocurre? Que un 70% de los casos van a presentar síndrome de Prader-Willi, pero hay un 30% que van a presentar otro tipo de alteración, lo que se llaman disomías uniparentales. Disomías uniparentales. Pero antes de pasar a lo que es disomía uniparental, vamos a explicarles por qué se producen estas disomías uniparentales. Generalmente se producen, ¿por qué? Por una no disyunción en meiosis o en mitosis. En meiosis, ¿no? Una no disyunción en meiosis puede presentarse en uno de los progenitores en la primera división meiótica, puede presentarse en la segunda división meiótica en uno de los progenitores, o simplemente puede presentarse una no división en la segunda división meiótica de ambos progenitores y tendríamos cromosomas 15 que se puede heredar directamente los dos cromosomas 15 del padre o los dos cromosomas 15 de la madre. Entonces, ¿qué es una disomía uniparental? Es heredar dos cromosomas de un mismo progenitor. En lugar de heredar, por ejemplo, en este caso, un cromosoma 15 del padre y otro 15 de la madre, se heredan, en el caso de Prader-Willi, se van a heredar dos cromosomas 15 de la madre. Dos cromosomas 15 de la madre. Y en el caso del Angelman se van a heredar dos cromosomas 15 de origen paterno. ¿Y eso por qué se produce? Por no disyunciones a nivel de meiosis, ¿no? Puede ser meiosis 1, meiosis 2, puede ser a nivel paterno o materno. Entonces tenemos síndrome de Prader-Willi, el 70% van a presentarse por lesión. De ahí aproximadamente un 20 a 25% se van a presentar por disomías uniparentales maternas, o sea, heredan los 15 de la mamá. Y un 5% se van a presentar por otro tipo de alteración, ¿no? Entonces acá, este es un resumen, ¿no? Acá en Prader-Willi es disomía uniparental materna, 30% de los casos. En el caso del Angelman, disomía uniparental paterna del 3 al 5%. Vamos a ver síndromes por amplificación de triplete. Ya habíamos visto uno. ¿Cuál de ellos fue? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Huntington. Huntington. Ya, entonces, vamos a ver cuáles son estos síndromes. Tenemos acá, por ejemplo, la distrofia miotónica, que se presenta en el cromosoma 19. ¿Qué se repite? Este trinucleótido CTG, cuando se repite más de 50 veces, hablamos de una distrofia miotónica, ¿no? O sea, falta de actividad muscular. Huntington, acá está. Ya, la metálica.
hay lo que se llaman genes contiguos. Son genes que están, como quien dice, acostados del gen, ¿no? Entonces no se llaman genes contiguos, ¿no? Y estos son genes que realmente son de tipo submicroscópico, que le llamamos nosotros. Entonces eso se detecta mediante estudios moleculares. Pero para ello la parte clínica es muy importante. El médico tiene que decir que tal o cual afección, para que se le pueda aplicar las ondas correspondientes a esta afección, para detectar el tipo de mutación también incluso, ¿no? Entonces, en el Huntington tenemos que el trinucleótido CAG se repite más de 40 veces. Y tenemos otro síndrome de X frágil, donde el trinucleótido CGG se repite más de 200 veces. Lo vamos a ver ahorita. Este síndrome de X frágil es el segundo caso de afección genética que produce retardo vital por alteración cromosómica. Entonces, ¿en qué consiste? Miren ustedes la genealogía. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención de la genealogía? Mujeres. Se presenta en Mujeres portadoras y varones afectados, ¿no? Acá vemos un varón pero portador. hay una mujer portadora. Hay un varón portador. No, una mujer Portador de 4 de 5. también. Bueno, este es un tipo de herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué tipo de herencia es? Vertical. ¿Qué tipo de herencia es? ¿Qué tipo de herencia? Genes portadoras, herencia recesiva ligada ¿a quién? Al cromosoma X, ¿no? Este tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Estos varones con síndrome de X frágil suelen tener, miren, las orejas son grandes y prominentes. Suelen tener prognatismo, ¿no? Son hacia adelante, ¿no? Y tienen algo muy importante, macroorquidia. El 80% de estos varones suelen tener macroorquidismo. ¿Qué es macroorquidia? ¿Qué es? Testículos grandes, ¿no? Eso es macroorquidia, testículos grandes, ¿no? Y... no hace caso, por favor. Acá tenemos al cromosoma X, el método convencional coloreado solo con Bielsa. Y aquí tenemos, miren ustedes la coloración, miren esta región frágil de este cromosoma X. Y este es el ideograma del cromosoma X a menor aumento y a mayor resolución, y acá indicando el punto de Q27.3, ¿no? Entonces recuerden ustedes, no se distraigan, ya voy a acabar. Pues necesito 5 minutos más, ya voy a correr. Entonces, ustedes recuerdan que la fórmula cromosómica se coloca primero el cromosoma normal y luego se coloca la alteración cromosómica, ¿no? En este caso, el cromosoma X. Entonces, vamos a hablar de... Estas son las características fenotípicas, ya les mencioné algunas. Ay, me voy a la computadora en ese caso, ya. A ver, miren por favor acá este cuadrito. Entonces, acá tenemos los trinucleótidos CGG. Lo normal es tenerlo repetido hasta de 6 a 45 veces, este trinucleótido. Cuando se repite de 45 a 55 veces, estamos hablando de una zona gris. Hablamos de una premutación cuando este trinucleótido se repite de 55 a 200 veces. Y cuando se repite más de 200 veces, hablamos de una mutación completa del gen. Cuando se produce, escuchen esto porque suelo preguntar en examen, ¿no? Cuando se produce la mutación completa del gen, ¿qué significa? Que esta isla CPG se metila. Y al metilarse evita la formación de este gen, que es el gen FMR1. Entonces no se forma el gen y se produce retardo mental a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que estos síndromes de X frágil suelen tener retardo mental, ¿no? ¿Qué es mosaicismo de la línea? ¿Qué es un mosaico? Ya les había explicado. ¿Qué es un mosaico? Cuando un individuo presenta dos tipos de líneas celulares, dos o más líneas celulares diferentes, ¿no? Entonces, somáticos están en cromosomas autosómicos y sexuales se da como están en células germinales, ¿no? Por ejemplo, este tenemos un mosaico con síndrome de Down, mosaicismo de síndrome de Turner, ¿no?
Un ejemplo de mosaicismo gonadal tenemos la chondroplasia, la neurofibromatosis tipo 1, la hemorragia, la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen estas mutaciones, estos mosaicismos a nivel de células germinales, ¿no? Y esta es la bibliografía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que hayan comprendido la clase. ¿Sí? ¿Va a preguntar algo, joven? No. Ya, entonces, tengan ustedes muy buenas tardes. La clase está en la computadora, por si acaso. ¿Puedes grabar? Va a colocar el delegado el jueves para que se Tapa la pantalla, cabrón. vayan, que se controle la asistencia. Oye, ¿cómo se para?